Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos para ustedes una conferencia titulada Cálculo de calibre mínimo según NOM 001 CD, la cual será impartida por el ingeniero Israel González Hernández, instructor de nuestro Centro de Capacitación CARSO en Guadalajara. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que vengan en forma anónima. Adicionalmente, les pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga inserta en la sección de preguntas y respuestas y a través también de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Israel González Hernández. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pues sean todos bienvenidos los que nos acompañan a este webinar. Espero que sea de su interés, que le saquemos algún provecho a este tiempo que le vamos a invertir aquí juntos. Como bien apuntaba mi compañero, el tema se llama selección de calibre mínimo de acuerdo a las disposiciones de la norma oficial mexicana 001 CD. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar el tema. Quiero comentarles que este tema que desarrollé para ustedes es un tema que solamente va a tener los procedimientos, ya que un tema con todo y ejemplos sí nos llevaría aproximadamente unas 3 horas y nosotros vamos a estar en este webinar 45 minutos en lo que es la parte teórica y 15 minutos aproximadamente en preguntas y respuestas, así que lo ajusté de tal manera que sea muy comprensible, pero solamente en lo que es el procedimiento. Bueno, comenzamos entonces. La selección del calibre del conductor es parte importante de los sistemas eléctricos, ya que de ellos depende la transmisión de la energía eléctrica en forma eficiente y segura. Si nosotros no realizáramos un cálculo adecuado de las selecciones de nuestros conductores eléctricos, vamos a tener problemas tanto en la transmisión de esa energía como en el uso de la energía. Es importante entender que en casa habitación, voy a hacer ese ejemplo en casa habitación, muy comúnmente de manera arbitraria nosotros seleccionamos conductores eléctricos y me refiero a nosotros cuando a veces vamos a hacer un trabajo y no queremos hacer ningún cálculo, queremos arbitrariamente escoger un calibre y eso no es correcto porque probablemente la energía eléctrica fluya, active tu carga, pero realmente vamos a tener una consecuencia al corto y tal vez al mediano plazo, ya ni digamos largo plazo, ¿verdad? Entonces es importante siempre considerar todos los aspectos para un correcto cálculo de la selección del calibre mínimo. Ahora, por lo tanto, la selección del calibre de un conductor debe tomar en cuenta estos aspectos y algunos otros más. Vamos a analizar todos estos aspectos detenidamente. Bueno, primero que nada voy a activar aquí mi punterito para apoyarme y veamos. En la selección del calibre es importante considerar la longitud. Si las longitudes se incrementan, bueno, tendríamos que aumentar los calibres. Y si las longitudes disminuyen, bueno, probablemente no tengamos la necesidad de aumentar los grosores. Pero la longitud es importante. Ahora, yo siempre hago una referencia muy sencilla con la longitud. Si nosotros estuviéramos tomando una clase presencial y la escuela estuviera a una cuadra, bueno, solamente es levantarnos, caminar esa cuadra y prácticamente ya estamos en la escuela. Pero si nosotros vivimos en otra ciudad, en este caso aquí estamos transmitiendo desde Guadalajara, y vamos a suponer que tuviéramos que ir a la escuela en Tlaquepaque o Zapopan o Tonalá, tendríamos que invertirle mucho más tiempo porque la distancia es mucho más larga para poder llegar a la escuela. Entonces el ejemplo de la longitud es muy sencillo. Material. Es otro factor a considerar. Recuerden que todos los materiales metálicos son conductores de la energía eléctrica, pero no todos son buenos conductores. Así que más adelante habrá láminas que expliquen detalladamente cada uno de ellos.
Otro aspecto también es la caída de tensión. La caída de tensión permisible en base a las normatividades oficiales vigentes, ya que de lo contrario nosotros no tendríamos una referencia. Y en la actualidad la referencia es un 5%. Entonces nosotros no podemos rebasar un 5% de caída de tensión, tanto en sistemas de alimentación y derivación. En conjunto de ambos sistemas no se permite una caída mayor al 5%. El material aislante también es tema importante, porque de ello va a depender el correcto aislamiento de nuestro material conductor. Si no se escoge adecuadamente, tendríamos problemas. El tipo de canalización. Hay diferentes tipos de canalizaciones. Y es importante considerarlas porque bajo esa consideración vamos a poder tener un mayor factor de agrupamiento, un menor factor de agrupamiento, un mayor factor de temperatura, etc. Así que es parte también importante del cálculo. El acomodo de los cables también fungen un dato importante en el cálculo y sobre todo cuando son líneas ya de una tensión más elevada. Y por último, en lo que respecta a lo que son tablas que vamos a encontrar en factores, puede ser la temperatura de operación y la temperatura ambiente. Todo esto, la mayoría de ellos se seleccionan con tablas en algunos libros. El número de conductores también sería importante, puesto que esto va a incrementar el campo magnético y a mayor campo magnético, pues obviamente mayor temperatura. Bien, vamos a analizar cada uno de estos en una lámina separada para poderle entender mucho mejor. Bien, en la selección del material conductor influyen diferentes factores como confiabilidad que se le quiere dar al proyecto, costos del proyecto, peso físico de la instalación, tipo de instalación, ya sea residencial, industrial, interior, exterior, aérea, etc., y materiales asociados al proyecto, entre otros datos. En la actualidad, nosotros solamente tenemos como material común para las instalaciones eléctricas cobre o aluminio. Y cada uno de estos materiales tiene su nicho de acción muy bien definido. En todo lo que son instalaciones interiores, siempre se utiliza el cobre. No vamos a utilizar otro material. Y en las instalaciones aéreas e incluso las subterráneas que van en lo que es la calle, el aluminio es lo que más se utiliza en el momento. No es que el aluminio sea mejor conductor, sino que sus características físicas, químicas, mecánicas, su bajo peso y el costo lo hacen ideal para ese tipo de aplicaciones. Si estuviéramos hablando de conductividad solamente de esto y confiabilidad, el cobre siempre va a ser mucho mejor. Ahora bien, analicemos cada uno de forma detenida. Dice confiabilidad. Confiabilidad. Primero que nada, el cobre es mucho mejor material conductor. Tiene un punto de fusión mucho más alto. Además, tiene un porcentaje de elongación mucho mayor que el otro material que tenemos aquí al lado. Y este material tiene bondades no solamente conductoras, sino inclusive antibacterianas que pudiéramos llegar a necesitar en otros procesos. Así que si habláramos de confiabilidad, siempre el cobre va a ser mucho mejor. Otro de los factores, como menciona nuestro texto, es el costo de los proyectos. Nosotros siempre tenemos un tope en los costos de los materiales por cada proyecto que realizamos. Así que es importante considerar los materiales desde un principio, porque de lo contrario entonces nos saldríamos de los presupuestos. Y también tenemos que entender que desde el año 2006 a la fecha, los metales se han ido encareciendo poco a poco hasta llegar al precio que tenemos actualmente. Así que es importante hacer esa consideración de costos, de lo contrario vamos a meternos en un problema. El peso físico de la instalación también es algo a considerar. Adelantaba que las instalaciones aéreas y subterráneas utilizan más el aluminio por una de esas características que tiene. El bajo peso a un mismo calibre en cobre es 30.4% más ligero. Así que se utiliza mucho esa consideración de peso para poderlo llevar en instalaciones aéreas.
El tipo de instalación, ya sea residencial, industrial, interior, exterior o aérea, también va a determinar el tipo de material a seleccionar, ya que si, insisto, tú tienes una instalación en lo interior, no puede ser otro material que no sea cobre. Pero si tú lo vas a hacer ya en industria, si tú ya lo vas a hacer en el exterior o en aéreo, pues probablemente el aluminio va a ser lo que vayas a utilizar. También dice aquí que los materiales asociados al proyecto son importantes. Recuérdese que asociado a la selección de uno de estos dos materiales van a venir todos los demás materiales. Inclusive si nosotros tuviéramos que combinarlos en algún momento, se tienen que tener elementos que los unan como conectores bimetálicos para que la comunicación entre ellos fluya sin mayor problema. Pero no puede ser una conexión directa entre cobre y aluminio sin tener un material que soporte su interconexión. Bueno, esto es con respecto al material conductor. Ahora dice, el material aislante se escoge en función de la aplicación que tenga el circuito eléctrico, así como las condiciones de su instalación, como pudiera ser expuesto al sol, directamente enterrado, condiciones de humedad, presencia de hidrocarburos, etc. Bueno, es importantísimo seleccionar un buen aislamiento. No es solamente llegar a la ferretería o a la eléctrica y comprar el que queramos. No es correcto, ya que nosotros vamos a tener diferentes tipos de aislamientos y cada uno va a tener sus propias condiciones. Las condiciones que tolera en función del material en el que está elaborado, de la temperatura que soporta, de la clasificación del tipo de local para el cual va a ser desarrollado y de los aditivos que pueda tener ese material para soportar en las condiciones donde va a estar aplicado. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Más adelante yo voy a exponer una lámina en donde explico tal vez un poquito más a detalle cada uno de ellos, pero se los puedo ir adelantando. Aquí tenemos un XHHW, tenemos hacia abajo un RHW, un RHH, un SPT, un ST, hacia arriba tenemos un THHWLS, para abajo tenemos un THWN, un THHN, un SJO y un SO. Ahora, de una manera muy rápida, permítanme tomar mi apuntador. Este material que tenemos aquí es el más comúnmente usado en México. En cualquier prácticamente lugar es el más usual. Este es el más usual para industrias. Este es el que se utiliza para empresas. Y me estoy refiriendo a las áreas productivas, a la industria, no a las áreas de las oficinas. Por favor, hay que aclarar eso. Y en este caso estos son especiales para condiciones en donde tenga que ir hule o materiales similares. Ahora, estos que tenemos aquí son con cubiertas externas de nylon y su uso está un poco más limitado aquí en México. El producto que trae nylon siempre se utilizará más en lo que es Estados Unidos que aquí en México. Y los que tenemos aquí abajo, estos son cordones. Estos que son de arriba son alambres y cables y estos que están aquí abajo son cordones. Ahora, estos que tenemos aquí son de uso rudo y este es dúplex. Es con el que comúnmente hacemos todas las reparaciones en lo que son las casas o lo que son los remates a las lámparas. Y para que más o menos entiendan, este es como las extensiones que usamos en todos nuestros electrodomésticos para ser enchufadas en el receptáculo de la pared. Este es el que llevaría. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones de reparación pequeña, siempre se utilizan estos. Muy bien, entonces, una consideración importante siempre es el material aislante. Más adelante, insisto, voy a explicar con un poquito más de detalle. El tipo de canalización también es importante. Aquí coloqué tres tipos, tipo conduit, tipo charola y ductos subterráneos. Ahora, es importante entender por qué es necesario distinguir qué tipo de canalización vas a llevar. Nosotros cuando llevamos canalizaciones conduit, estamos hablando de un material cerrado, expresamente diseñado para contener y alojar
conductores eléctricos de forma tubular y sección circular. Y estos pueden ser de pared ligera, pared semipesada, pared pesada, aquellos especiales que son con cédulas, que serían para ambientes tal vez explosivos o demás. Y luego vienen aquellos que son Zapa o Liquatite, que pueden ser obviamente flexibles. Y esto solamente estoy hablando en acero, pero también hay aluminio. Y después de lo que es los metales, hay aquellos que no son de metal, que son de PVC, que son de polietileno y que son de fibra de vidrio. Entonces, todas estas tuberías necesitan ser seleccionadas adecuadamente para que los conductores eléctricos que vayan por dentro de ellos no tengan ningún problema y además tengan un espacio para disipar la temperatura, ya que de lo contrario tendríamos un incremento de la temperatura que no es deseable y como consecuencia a ese incremento un aumento de la resistencia y una pérdida de la conductividad. Entonces aquí es importante la selección. Y cuando hacemos cálculos de caída de tensión también es importante distinguir si son de metal o son de plástico, porque ellos obviamente van a tener una tabla especial para los campos magnéticos, ya que el magnetismo se va a inducir sobre el metal y entonces tendremos que tenerlo en cuenta. En el caso de los elementos de soporte como estas charolas, escalerillas o camas, aquí siempre se le va a poder exigir más al conductor eléctrico porque está prácticamente al medio ambiente, está, como les digo, se ventila de una manera muy fácil y entonces casi siempre cuando usamos tablas de selección de calibres y escogemos que va a estar en charolas o en elementos de soporte como estos, siempre se le puede exigir un poco más a los conductores eléctricos. Aquí solamente sería importante destacar que cuando se hace la colocación de los conductores es importante el acomodo de los cables. Y en lo que son los ductos subterráneos o también las llamadas fosas, es importante colocarlas adecuadamente, separadamente y sobre todo la forma en la que los vas a alinear para que el campo magnético que van a ejercer los conductores no perjudique la conductividad. No sé si alguna vez les ha pasado el que ustedes separen estos conductores y tengamos consecuencias a la salida. Si ustedes separan estos conductores y los llevan por la instalación, probablemente pueda generar efectos de inducción o efectos de capacitancia. Así que tendríamos que manejarlos juntos para que esos efectos estén bajo control por el mismo cálculo que tú ya hiciste. Bien, aquí tenemos también otro dato importante, los acomodos de los cables. Y estos acomodos de los cables son muy importantes, mas sin embargo se consideran muchísimo más en lo que son conductores de media tensión o alta tensión, ya que pueden estar acomodados uno solo en lo que es la tubería, pueden estar acomodados de forma triangular, de forma cunada o de forma de diamante. Los campos magnéticos van a actuar de una manera muy característica dependiendo de tú cómo vayas a considerar su colocación y acomodo. Y obviamente nosotros tenemos tablas para cada uno de estos acomodos y que podamos meterlos a su vez a los cálculos. La temperatura de operación también es un factor importante a considerar, porque a mayor temperatura, mayor resistencia, y a menor temperatura, menor resistencia. Esto es importante ya que determina el factor de temperatura a usar en los cálculos que nosotros tengamos que realizar. Así que siempre es más factible el que nosotros tengamos una temperatura templada a fría en lo que son las instalaciones eléctricas, a que la tengamos caliente. Si nosotros tenemos una temperatura ya caliente en la instalación eléctrica, vamos a aumentar su resistencia y obviamente disminuimos su capacidad de conducción de energía eléctrica en los cableados. Pero también es importante destacar que la temperatura va a ser importante, no solamente la temperatura ambiente, sino la temperatura que tenga el producto al ser utilizado, ya que de ahí se desprende la temperatura final. Así que vamos a hacer un ejemplo sencillo.
Si nosotros estuviéramos realizando una instalación eléctrica en Sinaloa, y Sinaloa tiene temperaturas muy comúnmente de 40 grados centígrados, pues tendríamos que tomar esos 40 grados centígrados, y si al utilizar el producto se están generando 20, bueno, pues 40 y 20 ya da 60. Entonces, esa sería la consideración para generar la selección adecuada del aislamiento. Y los aislamientos pueden tener temperaturas de 60, 75 o 90 grados centígrados. Y como nosotros ya llevamos un 60, bueno, pues no sería muy conveniente el que nosotros estuviéramos al límite. Pudiéramos escoger un producto de 75 o un producto de 90. Pero miren, estamos hablando solamente aquí de este primer caso, que sería la suma de la temperatura ambiente más la suma del producto al ser utilizado. Pero ¿qué pasaría si tú estás instalando este producto tal vez en un lugar que en su temperatura ambiente es frío, pero en el lugar físico donde va a ser instalado el producto hace mucho calor? Entonces, ahí vas a tener que considerar la temperatura del lugar donde va a ser instalado el producto más la temperatura que se genera al ser utilizado. De lo contrario, estarías generando una mala selección. El número de conductores activos determina el factor de agrupamiento para el cálculo eléctrico y es importante. Nosotros tenemos que considerar aquí que los factores de agrupamiento son siempre a partir de más de 3 conductores activos. Cuando tú llevas uno solo, no se considera factor. Cuando llevas 2, no se considera factor. Cuando llevas 3, no se considera factor. Pero cuando ya llevas 4, 5, 6 o más, tenemos que irnos a las tablas, checar los factores, meter los datos en la fórmula y a partir de ahí proceder. Ya que mientras más conductores activos existan, más campos magnéticos se generarán y por ende más resistencia habrá y menor conducción tendremos. Ahora, tenemos que entender que los conductores activos son los conductores que ustedes y yo conocemos como de fase. Y en los sistemas de corriente alterna que tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, de una manera sencilla de expresar. Y también tenemos el conductor neutro y el de tierra física. Ahora, si el conductor de neutro no estuviera siendo utilizado y el de tierra física tampoco, estos ya no son activos. Más sin embargo, cuando en instalaciones monofásicas se utiliza el neutro, también genera campo magnético y se debe de considerar como activo y se debe de sumar al número de conductores que estamos usando. De lo contrario, quedaríamos cortos en el cálculo. Y probablemente alguno me esté diciendo, no, pero es que el neutro no transporta y demás. Le digo, bueno, está bien sencillo. Esto sería en una situación ideal, pero recuerden que cuando tú utilizas un amperímetro de gancho, le puedes medir a la parte del activo, en este caso la fase, y te va a dar el amperaje. Y puedes tomar el neutro y también te va a dar el amperaje. Si te está dando amperaje, significa que detectó campo magnético. Y aquí nosotros, en lo que es el número de conductores activos, estamos tomando en cuenta los campos magnéticos. Así que es importante considerar también el neutro cuando en sistemas de corriente alterna monofásico se esté utilizando. Bien, mencionábamos en el primer ejemplo de las láminas anteriores la longitud. La longitud juega un rol importante en las instalaciones eléctricas, ya que la caída de tensión aumenta conforme la distancia crece. Así que si nosotros no consideramos la longitud, estaríamos también cortos en lo que es la instalación eléctrica y su cálculo. Miren, yo en mi salón de clase hago este ejercicio y curiosamente determino el calibre. Y una vez que lo determino, antes de terminar la selección final del conductor, yo les digo a mis alumnos, miren muchachos, el calibre que nos dio es tal. ¿Y qué creen? Ese es el calibre. Pero yo les aseguro que no va a ser el adecuado a la distancia que nos pide el problema. Porque todo lo que hemos hecho ahorita solamente es en distancia 0. Pero el último cálculo que hacemos es donde metemos la longitud.
Y entonces la longitud va a fungir como un dato importantísimo para determinar si ese conductor que habíamos preseleccionado es el adecuado. Así que terminamos a veces escogiendo todavía un 2 o un 3 calibres más arriba, o sea, más grueso del que habíamos preseleccionado. Y yo le digo a los muchachos que siempre es importante hacerlo así porque es el procedimiento. Pudiéramos brincarnos ese paso y generar un despeje y bueno, irnos directamente al calibre que nos va a requerir el cálculo, pero es parte del proceso de enseñanza. Significa que casi siempre al final es cuando le metemos la longitud a la comprobación de nuestras fórmulas y determinamos si es el conductor adecuado o no. Bueno, estos son datos a considerar en la selección del calibre mínimo. Ahora pasemos a lo que son los pasos para el cálculo del calibre propiamente dicho. Bien, empezamos. Punto número 1. Elegir el tipo de producto requerido en función de su aplicación, materiales, construcción y temperatura del conductor. Ok, bueno, aquí yo les mencionaba que íbamos a explicar un poquito más a detalle. Me voy a apoyar de lo que es mi pluma y voy a empezar aquí diciendo que hay dos clases de materiales. Materiales termoplásticos y materiales termofijos. Los materiales termoplásticos están hechos a base de compuesto de PVC, que es el que tenemos aquí. Un problemita técnico con el ingeniero Israel, en un minutito lo arreglamos y seguimos con el webinar. Acuérdense que estamos hablando de la parte de cálculo de calibre mínimo según la norma de instalaciones eléctricas. Un minutito y lo retomamos. Sí, un minutito. Seguimos aquí en la transmisión. No se nos vayan. Vamos a continuar en un momentito. Se le fue un poquito la señal al ingeniero Israel, pero en un minutito continuamos. Vamos a estar aquí con ustedes todavía en el webinar del cálculo del calibre mínimo. Disculpen la falla técnica del internet que tuve aquí en mi casa. Una disculpa, fue ajeno a mis posibilidades, pero ya volvió el internet. Si me permiten, voy a volver a proyectar. Muchas gracias. Bien, les ofrezco nuevamente una disculpa. Ya saben que el internet y la tecnología no tiene palabra de honor. Yo me quedé todavía aquí tratando de activar el internet, pero ya estamos nuevamente en línea. Bien, les comentaba que es importante entender que hay dos tipos de materiales. Aquí tenemos lo que son los materiales termoplásticos y los materiales termofijos.
Estos materiales están hechos a base de compuesto de PVC los primeros y a base de polietileno de cadena cruzada y etileno propileno los segundos. Y aquí es importante entender que esto es determinante para que sea utilizado en casas, comercios o industrias. Este está más elaborado para casa y comercio, y este para lo que es industrias. Soportan diferentes condiciones. Definitivamente aquí es importante destacar esto. La letra T significa termoplástico. La letra H, solamente la letra H, significa que soporta 75 grados centígrados. La doble letra H significa que soporta 90 grados centígrados. La W significa que puede ir instalado en seco, húmedo y mojado y que es resistente al agua. La letra R significa que es un aislamiento de hule. La letra LS significa que tiene un aditivo de baja emisión de humos, densos, tóxicos y corrosivos. Y la letra N en los diferentes aislamientos significa que tiene una cubierta exterior de nylon. El producto más utilizado en México es este que estoy señalando aquí, THHWLS. Y el producto más común para la industria es este, XHHWLS. Son el pan nuestro de cada día, este de aquí arriba y este de aquí abajo. Sin temor a equivocarme, yo les puedo asegurar que en todo México el que más se utiliza es este. Definitivamente el THHWLS. Ahora, sus temperaturas son de 60 grados centígrados, de 75 grados centígrados y de 90 grados centígrados. Entender pues que los 90 grados centígrados es el valor normal máximo, pero puede haber valores un poquito más elevados en sobrecarga y en cortocircuito, pero estos valores son momentáneos, no son valores permanentes. Destacar esa información. Bien. El paso número 2 es determinar la corriente nominal de la carga utilizando las fórmulas indicadas enseguida, de acuerdo con el tipo de sistema eléctrico, ya sea de corriente continua o ya sea de corriente alterna, tanto monofásica o trifásica, y del tipo de carga que se va a calcular, ya sea motores, ya sea alumbrados o ya sea otras cargas. ¿Por qué será importante mencionar si nuestra carga es un motor, un alumbrado u otro tipo de consumidor eléctrico? Es importante porque los motores llevan un incremento normativo del 25% en su corriente nominal y los alumbrados llevan un incremento del 25% por ser cargas de uso continuo, ya que probablemente ellas se utilicen más de 3 horas. Y bueno, es interesante el saber qué tipo de carga va a ser para hacer el correcto uso de los cálculos en las selecciones de los conductores. Y nosotros aquí tenemos en este formulario muy sencillo un ejemplo de cómo aplican estas fórmulas. Miren, si me apoyan con su vista aquí a la derecha, podemos observar una de las fórmulas más comunes que yo uso cuando hacemos cálculo de motores, en donde decimos que HP es, el cálculo es igual a HP por 746 sobre la raíz de 3 por voltaje, por la eficiencia y por el factor de potencia. Entonces, aquí vamos a sacar lo que es la corriente, teniendo siempre el dato que tenemos aquí, ya sea el dato de la potencia con nuestra constante, nuestros factores de potencia, nuestras eficiencias, que son datos que tenemos en la placa del motor, el voltaje de la conexión, y prácticamente el dato constante que siempre vamos a encontrar aquí es la raíz de 3 y 746, son datos constantes de la fórmula. Bien, ahora, ¿dónde los CP o HP son caballos de fuerza o potencia del motor indicada en la placa de cada motor? Los kilowatts es la potencia en watts, kilowatts. La B es la tensión nominal del sistema en volts. La N es la eficiencia del motor.
que normalmente debiera de tener un valor de 0.8, y si fuera un poquito más alto sería mucho mejor. El FP es factor de potencia de la instalación, el cual debería de ser de 0.9 como mínimo para no tener penalizaciones. Aquí tenemos una notita rápida que dice que para los conductores que alimenten un solo motor, la carga nominal a plena carga se multiplica por 1.25 según el artículo 430.22 de la norma. Y en el caso de ser varios motores, a la suma de las corrientes a plena carga de los motores, se le suma el 25% de la corriente del motor más grande, según el artículo 430.24 de la misma norma. Muy bien. El paso número 3 es la selección del calibre del conductor de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente del cable, el cual depende del tipo de aislamiento, de la temperatura de operación y del método de instalación utilizado, según la tabla 310.15b16 de la norma oficial mexicana. Ahora, esta tabla la estoy proyectando ahorita en este momento. No está completa, les ofrezco una disculpa, la cortamos para que quedara en la lámina, pero se las explico muy rápido. Nosotros cuando tenemos que hacer el uso de esta tabla, tenemos que primeramente saber si lo vamos a utilizar para cobre o aluminio. Entonces aquí está la opción de el cobre y la opción del aluminio. Segundo, el tipo de aislamiento que seleccionamos, ya sea 60, 75 o 90 grados centígrados. Posteriormente, el conductor que nosotros calculamos. Vamos a suponer que aquí fuera un calibre 2. Entonces, cruzaríamos la información horizontal con la información vertical y tendríamos lo que nos soporta de ampacidad ese calibre. Vamos a suponer que tenemos el 75, bajamos y cruzamos con el calibre 2 y nos dice que soporta 115 amperes. Entonces sabemos que un calibre 2 con su aislamiento a 75 grados centígrados soporta 115 amperes. Y bueno, sería muy importante usar esta tabla, no podemos omitirla, de lo contrario nos vamos a equivocar. Y en la parte izquierda de esta lámina vienen los milímetros cuadrados del conductor o sus escalas en AWG o KC1000, que serían las escalas americanas. Tenemos una nota acerca del uso de las temperaturas. De acuerdo con el artículo 110.14c1 de la norma, si la corriente en el circuito es de más de 100 amperes, se elige la capacidad de conducción de corriente a una temperatura de operación del conductor de 75 grados centígrados. Si la corriente en el circuito es menor de 100 amperes, se elige la capacidad de corriente a una temperatura de operación del conductor de 60 grados centígrados. Bueno, lo traduzco. Si nosotros estamos haciendo un cálculo y este cálculo no va a ser superior a 100 amperes o va a ser para casa habitación, la columna que usamos es esta, 60. Si nosotros tenemos un cálculo industrial o un cálculo que ya supere 100 amperes, nosotros usamos la siguiente columna. Incluso pudiéramos brincar en algunas otras condiciones a la última columna de 90 grados centígrados. Pero como algo bien importante, si nosotros vamos a generar un cálculo para casa o menor de 100 amperes, siempre utilizamos esta columna. Y me voy a regresar un poquito. Sería esta columna. Muy bien. Bien, paso número 4. Dice, una vez elegido el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de corriente tomando la tabla anterior en función de la temperatura ambiente del lugar de la instalación. Para ello se multiplica el factor de corrección que se indica en la tabla 310.15b2a de la norma. Bueno, aquí adelantábamos que es importante la temperatura. Tú vas a tener que saber a qué temperatura estás y venirte a esta tabla y generar un cruce de información. Básicamente, lo que haríamos nosotros es suponer que tenemos una temperatura entre 36 y 40 grados centígrados y cruzarla con probablemente esta que estamos teniendo aquí de 75, como en el ejemplo anterior. Y nuestro factor sería 0.88 para meterlo a nuestras fórmulas. O sea, no es nada del otro mundo, es solamente cruzar las informaciones. Paso número 5. Si existen más de 3 conductores en la tubería conduit, portadores de corriente,
corregir la capacidad de conducción de corriente multiplicando esta por los factores de agrupamiento de la tabla 310.15b3a de la norma. Entonces aquí, si nosotros tenemos 5, 7, 8 conductores, venimos a la tabla, vemos qué número de conductores tenemos, vemos qué factor nos corresponde y básicamente lo metemos a la fórmula. Paso número 6. Calcular la caída de tensión de la instalación. Para ello es importante que conozca la longitud de la instalación y tome en cuenta la corriente que demanda su carga. Según el tipo de sistema, tenemos las siguientes fórmulas para sistemas monofásicos y para sistemas trifásicos. Entonces, la fórmula se lee de la siguiente manera. Caída de tensión es igual a 2 veces la impedancia por la longitud del circuito por la corriente sobre el voltaje de fase neutro multiplicado por 100 para que dé porcentual, en el caso de ser monofásicos. Y en el caso de ser trifásicos, sería caída de tensión es igual a la raíz de 3, que multiplica la impedancia por la longitud por la corriente sobre el voltaje de fase a fase por 100 para que dé porcentual. Recuerden que el porcentaje no debe de pasar del 5% de manera global. La impedancia eléctrica del cable, que se expresa con la letra Z, expresada en ohms sobre kilómetros, está dada por la siguiente fórmula. La impedancia es igual a la resistencia del conductor al cuadrado, que es sumada por lo que es la reactancia inductiva del conductor también al cuadrado. La raíz de esta operación nos daría la impedancia. En la siguiente tabla podemos obtener estos valores. Aquí en esta tabla nosotros venimos realmente al conductor. Recuérdense que estábamos generando un ejemplo de un conductor del calibre 2. Podemos venir al conductor del calibre 2, podemos venir a checar su resistencia, ya sea si sea en una tubería de PVC, en una tubería de aluminio, en una tubería de acero, y también su reactancia. Y teniendo estos dos valores de la resistencia y la reactancia, los metemos a la fórmula para conocer su impedancia. Bien, la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas NOM 00001CD indica que la caída máxima permitida de las instalaciones, tomando en consideración los cables del circuito alimentador y derivado, no debe ser mayor al 5%. Y bueno, de una manera muy elemental, nosotros, como estamos tomando el 5% de manera global, debemos de entender que para alimentadores puede ser un 2% y para derivados un 3%. Último paso. Debemos recordar que la NOM 001 establece que es necesario poner en nuestras instalaciones el conductor de puesta a tierra de los equipos en todos los alambrados. Para la selección del calibre del conductor de puesta a tierra del equipo, nos basamos en la tabla 250-122 de la norma, la cual indica que el calibre mínimo para las puestas a tierra de las generaciones de equipos deben ser los siguientes. Esta es nuestra tabla. Según la protección que nosotros tengamos, que hayamos calculado, venimos aquí a la tabla, vemos la protección del circuito que nosotros tengamos, y a la derecha podemos checar en cobre o en aluminio cuál sería el calibre mínimo para lo que son las tierras físicas que corren en la instalación. Pero para las instalaciones exteriores de tierras físicas, las que van a lo que son los electrodos de tierra física, se utiliza la tabla 250-66 de la norma. Aquí se utilizan otros valores distintos y nosotros venimos con estos valores de referencia y aquí obtenemos los valores finales. Esta tabla se utiliza para cuando queremos seleccionar el conductor que va a la varilla, a lo que son los electrodos de puesta a tierra, la 250-66. Y la anterior es para los que corren en el interior de la instalación eléctrica. Bien, como conclusiones podemos decir lo siguiente: la correcta selección del calibre mínimo de un proyecto eléctrico permitirá facilitar el trabajo del instalador al tener indicado en el proyecto los calibres a usar. No se incrementarán los costos del proyecto por una mala selección del conductor y una mala selección del aislante, porque ya se calculó previamente. Se mantendrá la correcta conducción de la corriente eléctrica, se mantendrán menores pérdidas de energía eléctrica en los cables, los conductores eléctricos tendrán una mayor vida útil, cumplirá con las normatividades eléctricas vigentes, y todo esto es por una correcta selección.
Ahora, es importante comentar que esta explicación no pretende ser una guía de diseño para personas que no estén calificadas y que tengan el conocimiento suficiente, tanto eléctrica como normativamente hablando. La idea es que ustedes tomen una clase bien, con mucho tiempo para despejar todas sus dudas, y como les mencioné, esto era solamente nuestros procedimientos, y aunque no nos faltó ningún procedimiento, sí sería muy deseable que generáramos una práctica posteriormente. Bueno, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Regreso la batuta a mi compañero para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Israel González Hernández por su valiosa exposición. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si le parece, ingeniero, ¿me puede hacer favor de activar su cámara para presentarlo de vez en cuando? Gracias. Solo que me ocuparía salir de la presentación, ¿no hay problema? Sí, no, así déjalo. Vamos a empezar. Gracias a todos por sus preguntas. Si alguien quiere seguir preguntando aquí en el chat, por favor, aquí estamos para preguntas y respuestas. Vamos a empezar, ingeniero. Nos pregunta Braulio Solano. Dice, ¿la NOM señala alguna diferencia entre el uso del cable de cobre y el alambre de cobre? ¿Cable y alambre? Ok, sí, bueno, lo que te pudiera comentar es que el alambre en la actualización de la norma 2012 prácticamente ya salió, la eliminaron, y a partir de ese entonces muchos productores de conductores eléctricos decidieron ya no elaborar alambres. Sí se siguen elaborando para lo que son embobinados, lo que es alambre magneto y para motores, todo esto, y probablemente para audio, comunicación y video. Pero para lo que ya son instalaciones eléctricas de casa, habitación, comercio e industria, desde el año 2012 ya no los vas a encontrar. Así que sí maneja una diferencia. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Rodolfo Pacheco. Dice, ¿cómo podemos saber a qué temperatura trabaja un producto cuando se realiza el cálculo? Ok, bueno, el producto en su parte longitudinal expresa con letras, como las ya mencionadas antes, qué tipo de material es, qué tipo de local va a ser el ideal para ser instalado y la temperatura que puede soportar. Todo esto lo refiere con letras. Ahora, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Primero hacemos el proyecto, seleccionamos los materiales y después los compramos. No debe ser al revés. No puedes tú comprar los materiales y después ver a ver si le atinaste o no. Entonces, creo que tú debes escoger primero el material. Si tú tuvieras necesidad de que soportara hidrocarburos o soportara humedad o soportara mucho calor, tú tienes que determinarlo, y después en base a las letras que existen de los productos que comercialmente hablando ya se pueden comprar en el mercado, tú escogerías el más ideal. Pero sí, definitivamente todo lleva un procedimiento y no puede ser al revés. O sea, no puedes tú seleccionarlo y decir, pues espero que le haya atinado a la selección de mi material. Correcto. Gracias, ingeniero. Si me permite, complementando la pregunta de Rodolfo Pacheco, que pregunta cómo podemos saber qué temperatura trabaja un producto, pues es también como lo mencionó el ingeniero aquí en la parte anterior. Si es a menos de 100 amperes, estaría a una temperatura de operación de 60 grados. Si es a más, estaría a una temperatura de operación de 75. Y si el producto es de 60 o de 75 en su fabricación, ¿verdad? Perfecto. Adelante. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas, ingeniero. Muchas gracias. Nos pregunta Daniel Salazar, ¿cómo se calcula o se estima a qué temperatura opera un conductor cuando es energizado? Ok, lo que pasa es que aquí necesitas tú generar un cálculo de pérdida de energía, un cálculo de Joule, de efecto Joule, y hasta ese momento tú no vas a saber qué temperatura vas a tener. Si tú estás trabajando dentro de los rangos normales de la conducción de corriente de este conductor en base a la tabla 310-15-B16,
Bueno, nunca te vas a salir de los valores adecuados, pero si tú ya quisieras saber exactamente la temperatura, sí necesitas generar un cálculo de pérdida de energía y traducirlo en temperatura. Pero sí hay manera de hacerlo. Ahorita yo no lo expliqué por el tiempo, pero sí se puede hacer. Y hay un cálculo especial para eso. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Abigail Bustos Landa. Dice, hola, ¿actualmente sigue vigente la NOM 2012 o ya entró en vigor la 2018? Qué buena pregunta. Muchísimas gracias a la compañera que nos hace favor de llegar a esta pregunta. Bueno, todavía la 2012 está operando para nosotros y creo que va a estar todavía un buen rato. Recuérdese que los trabajos para su cambio o modificación se estaban haciendo para que antes de que entrara este nuevo gobierno quedaran publicados en el Diario Oficial de la Federación y no alcanzaron a salir en lo que era el cambio de gobierno. Entonces se quedó atorado todo este proceso y con el nuevo gobierno, bueno, pues hubo cambio de lo que es la Secretaría de Energía y de todo el asunto que conlleva su modificación. Bueno, hasta hace un par de semanas atrás nos acaba de llegar la información que van a tener que volver a hacer todos los trabajos nuevamente. Entonces probablemente ya ni siquiera sea la 2018 la que va a salir, va a tener que ser la 2020 o la 2021, o sea, ya no creo que ni siquiera conserve ya ese número, pero todavía la 2012 es la vigente. Es correcto, ingeniero, gracias, qué amable. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta Adriana Rodríguez. La norma indica cómo debemos determinar cuántos cables pueden acomodarse en una canalización y que si hay un cálculo para eso. Claro que hay un cálculo. Porcentaje de ocupación es igual a ATC sobre ATIT por 100. Área total de los conductores sobre el área total de la tubería, ambos en milímetros cuadrados multiplicado por 100. Sí hay un cálculo. Miren, me da hasta sentimiento cuando escucho estas preguntas porque en una clase de 3 o 4 horas esto se ve. Porque hay tiempo. En estos webinars es muy poco probable que podamos ver fórmulas tan específicas, porque simple y sencillamente son muy largas de explicar. Pero claro que hay. De hecho, cuando manejas un solo conductor, hay un porcentaje del 53% de ocupación que tú puedes tener. Cuando tienes dos conductores en una tubería, solamente puedes usar el 37%, si no mal recuerdo. Y cuando tienes más de 3 conductores, solamente te permiten usar hasta el 40%. Y este es el valor final, el más común, porque casi siempre tú tienes fase neutro-tierra, o fase neutro-tierra, o fase neutro-tierra, o cualquier combinación, pero casi siempre son más de 3. Entonces, es como una regla no escrita que tenemos nosotros que tener el 40% máximo de ocupación y el 60% de desocupación para poder meter los conductores y para la disipación de la temperatura. Es correcto, ingeniero, muchísimas gracias. De hecho, también hay unas tablitas de la norma que indican los porcentajes de ocupación, sobre todo en las tuberías conduit. Así es, así es. En las tablas rápidas mencionas tú, ¿verdad? Sí, correcto. Para efecto de que nuestra compañera y todos los asistentes puedan buscar esas tablas y pues ver ahí también los porcentajes de ocupación del conduit. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Ingeniero, nos pregunta Abraham J. Dice, si el conductor de tierra también se utiliza en una instalación monofásica, ¿se toma en cuenta como conductor activo? No, el de tierra no se considera como activo. El conductor de tierra solamente opera en caso de una falla y opera mientras que esa falla existe y después desaparece, porque si está bien instalado en la tierra física, normalmente una falla provoca el disparo de las protecciones. Entonces, no debe de conducir. Si estuviera un sistema de tierra fugando permanentemente corriente sin que se dispare, pues sí, ahí habría campo magnético, pero no es correcto, sería un error y sería un problema grave, porque esa línea que la tienes tú en caso de emergencia para fugar una falla a tierra, la tienes como una fuga permanente. Así que no solamente es riesgoso por la situación de que puedes tú
tener ahí presente una corriente y un voltaje, sino que también se te van a incrementar los costos de energía eléctrica. Y esto pasa cuando no se generan los puenteos entre el neutro y la tierra en el origen de la instalación, y también porque esto incrementa las impedancias de las varillas, o también cuando finalmente tú tienes una tierra tan mala que los niveles de resistencia son gigantescos. Y la norma en los artículos 250 dice que tenemos que tener menos de 25 ohms de valor en lo que son los electrodos de tierra física. Entonces, sería pues problemático, pero no se debe de considerar como activo un conductor de tierra física. Perfectísimo, gracias, ingeniero. Otra pregunta, Orlando Iván. En sistemas bifásicos y trifásicos, ¿no se consideran como activos el neutro y la tierra? Es decir, únicamente al utilizar 2 fases o 3 fases. Bueno, mira, aquí hay 2 cosas importantes. Si el sistema que te está dando CFE, que se llama bifásico, así lo consideras tú como bifásico, el cable de neutro sí se considera como activo, porque finalmente es el sistema que CFE te da, y tú por dentro de tu instalación vas a poder usar sistemas monofásicos, y creo que es importante destacar. Mismo ejemplo en el sistema trifásico. Si CFE te está dando el sistema trifásico y te lo está dando con neutro, tú adentro de la instalación puedes usar sistemas también monofásicos y también va a ser activo. Si estás teniendo solamente líneas activas, y conectando las puras líneas activas, entonces ahí ya no se consideraría como activo, porque nunca lo vas a usar. Pero mientras que tú tengas fases, neutros y tierras, todo bien ahí en tu instalación, y tuvieras un sistema ideal que estuviera balanceado perfectamente bien, por tanto el neutro y la tierra no va a conducir nada. Pero déjenles digo, los sistemas perfectos no existen. Excelente, muy bien, gracias, ingeniero. Nos pregunta Omar Tecpa, dice, buen día, mi pregunta es, ¿cuándo se recomienda hacer mantenimiento a una instalación eléctrica o cada cuándo? Cada 5 años se recomienda hacer mantenimientos a las instalaciones eléctricas, y si ustedes respetan esta periodicidad, van a tener una instalación que les va a durar muchos años. De lo contrario, se va a ir en picada su vida útil y no les va a durar lo que ustedes consideran correcto. Y otra cosa más es que con el paso del tiempo, bueno, pues tendrán que hacerle modificaciones importantes, y generalmente no estamos como que preparados para esa inversión. Cada 5 años es lo ideal. Perfecto, muchísimas gracias. Todavía nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero les vamos a pedir de favor nos la hagan llegar al correo electrónico del ingeniero Israel. Aquí aparece en la diapositiva para poder contestárselas si son tan amables, porque se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias al ingeniero Israel por esta ponencia. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Muchas gracias. Nuevamente una disculpa por las fallas técnicas, pero estamos a la orden. Sí, sin problema. Si no ha dado tiempo, como les decía, de contestar sus preguntas, les pedimos por favor que la hagan llegar al correo y se las contestaremos con todo gusto. Asimismo, les pedimos a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que esta ponencia se subirá a nuestro canal de YouTube de Condumex, el cual les pondré la liga en el chat para que lo puedan ver ahí. Finalmente, también les pido su apoyo para que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través de un código QR que se muestra en la pantalla o a través de una liga que les voy a colocar en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones que tendremos durante los meses siguientes. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta luego.